Salmo 47, y el sermón de hoy se titula Cantos al Rey. Cantos al Rey. Vamos a leer el Salmo 47. Y primero dice: para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos, como el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. Bueno, para entender un poquito sobre este salmo, vamos a empezar con una introducción. A lo largo de la Biblia vemos muchos reyes, reyes ya sea de Israel, reyes de Judá, cuando se separó a Israel, y reyes de otras naciones como Nabucodonosor y como otros reyes. Bueno, estos reinados eran monárquicos. ¿Qué significa? Que estaban gobernados por un monarca. ¿Qué significa? Que estaban gobernados por una sola persona. O sea, todo lo que se llevaba a cabo caía en la decisión de una persona, del rey. En nuestros tiempos muy pocas naciones conservan un reinado monárquico como este, pero aún así los gobiernos que están ahorita gobernados por reyes son muy diferentes a lo que vivían antes. Es por eso que cuando leemos sobre reyes en la Biblia y en la historia, muchas veces no podemos comprender bien la situación en la que vivían ellos. Estamos muy lejos de comprender qué era un gobierno monárquico o estar gobernados por un rey. Estamos tan acostumbrados al gobierno democrático, donde el poder absoluto no recae en una persona, entonces recae en el pueblo, o mejor aún, en los representantes que el pueblo escoge, o al menos esa es la idea. Pero pues es muy diferente a este tipo de gobierno donde nosotros tenemos voz y voto, a un gobierno monárquico donde, por ejemplo, el siguiente rey a lo mejor era el hijo del rey que estaba antes. O sea, el pueblo no decidía quién iba a reinarlo. Entonces todo esto les digo porque es una barrera que muchas veces no nos permite comprender uno de los temas principales de la Biblia, que es que Dios es rey sobre todas las cosas, de que Dios es rey sobre todas las naciones, que Dios es el rey. Lo que la Biblia enseña es que Dios es un soberano rey sobre todo y sobre todos. No tiene rival, no hay quien esté luchando contra Dios para quitarle su reinado. Y otra vez, Dios gobierna sobre todas las naciones y sobre todas las personas, y Dios, como rey soberano, cumple absolutamente todos sus propósitos. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Esta posición de supremacía de Dios, que es supremo sobre todo, a su pueblo le debe causar mucho gozo, y esto, una alabanza y adoración a aquel que reina sobre todas las cosas. Y este es el gran tema que encontramos en este salmo, si pusieran atención, donde tenemos una declaración de que Dios es rey sobre todo el universo. Este salmo y muchos otros salmos y muchos otros pasajes nos enseñan que Dios es rey sobre todas las personas, ya sea creyentes o no creyentes. Dios es rey. De hecho, esa es la esencia del mensaje que uno como creyente debe proclamar al mundo, de que Dios es el único y soberano rey sobre todos. Solo Él tiene la autoridad absoluta y solamente Él reina sobre los cielos. De acuerdo a la inscripción que tenemos en este salmo, dice: para el director del coro. Esa frase
lo que muy probablemente significa es que, o sea, cada vez que le ponían eso a un canto, es de que lo deben de añadir. El director del coro lo debería añadir a los cantos que se deberían de cantar en el templo. Entonces, por ejemplo, el salmo anterior, el salmo 46, dice lo mismo para el director del coro. Y lo escribieron otra vez los hijos de Coré. Para recordarles, los hijos de Coré fueron unos levitas designados específicamente para la producción y para tocar música en el templo. Música para el Señor. Eso era su deber. En los versos del 1 al 4 vamos a ver que Dios es digno de ser alabado. Ese es el tema de estos primeros versos. Vamos a leer nada más el primer verso. Dice: batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo. Y como en muchos salmos, otra vez inicia un salmo más llamando a todos a alabar a Dios. Este es un tema constante de los salmos. Todos vamos a alabar a Dios. Y el tono del salmo es alabar a Dios otra vez como un rey. Así que hay que tener esto siempre en mente, todo lo que veamos hoy. Y así es como hay que alabar a Dios, así como dice aquí: batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo. Y está dirigido este salmo a algunas personas en específico, y aquí dice a los pueblos todos. ¿Qué significa? A todo el mundo, no nada más a Israel, no nada más a un pueblo chiquito de creyentes, no. Este salmo está llamado a todos los pueblos, o sea, a todas las naciones. Esto es importante porque ni siquiera en los tiempos del Antiguo Testamento los judíos creían que Dios nada más era rey de ellos. Ahorita más adelante vamos a ver que ellos mismos creían que Dios era rey sobre todo y sobre todos. El batir las palmas es un símbolo de alegría. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 11:12 dice: entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona y le dio el libro del testimonio. Lo hicieron rey y lo ungieron, y batiendo palmas gritaron: ¡viva el rey! Entonces, si ven ahí bater palmas, es como aplaudir, como hacer mucho escándalo, pero por alegría. En esa ocasión estaban coronando un nuevo rey, y de la misma manera se está llamando a que nosotros adoremos a Dios, que nosotros cantemos a Dios. Y la voz de júbilo también nos indica y nos captura así un momento otra vez de mucha alegría, de una gran celebración hacia Dios. Y si vamos a hablar del reinado de Dios, nosotros, todos, así como dice este salmo, absolutamente todos, debemos de hacerlo con gozo, con voz de júbilo. ¿Por qué? Las personas en la antigüedad sabían que muy pocos reyes eran dignos de ponerse tan alegres por ellos. Casi todos eran tiranos, casi todos eran malos reyes, casi todos se aprovechaban del pueblo. Pero nosotros, teniendo a Dios como rey, pues debemos de reconocer que no es un monarca ni un tirano que gobierna para maltratarnos, para hacernos mal. De hecho, es totalmente al contrario. Todos encontramos el mayor gozo en nuestras vidas cuando servimos a Dios, cuando lo reconocemos como un rey y nos sometemos a Él como siervos. De hecho, esto es tan cierto que en el Nuevo Testamento casi todos los apóstoles se identifican como siervos de Jesucristo. Esto es esclavos, o esto es me estoy sometiendo al reinado de Jesucristo. Y lo decían con gozo, no lo decían entre dientes, no lo decían tristes, no lo decían enojados, lo decían con mucho gozo: yo soy siervo de Jesucristo. Y entendiendo que Dios es rey, tú sirves al Señor, te sometes a su reinado. De tu corazón, así como dice este salmo, debe de emanar, debe de salir gozo y alegría por servir a este rey, por servir a Jesucristo. Entonces siempre que sirvas al Señor, hazlo con gozo. Esta es la actitud que debe estar en tu corazón, hacerlo con gozo. Vamos a leer los versos del 2 al 4. Dice: porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama.
Entonces, el llamado a alabar a Dios no acabó en el verso 1. Al contrario, lo que nos dicen los versos del 2 al 4 son razones por las cuales hay que alabar a Dios. Vamos a ver la primera, y la primera, dice el verso 2, es porque es digno de ser temido. Esa es una de las razones por las cuales debemos adorar a Dios, porque Él es digno de ser temido. Este es un gran tema en la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, y especialmente en Proverbios, temer al Señor. ¿Qué significa temer al Señor? Temer al Señor significa reverenciarlo, darle su honra de vida. Temer al Señor significa reconocer que Él es Dios y Él es digno de ser alabado y que Él es digno de ser servido por todos. Temer al Señor significa humillarse ante Él, reconociendo que Él es, como dice el verso 2, el Altísimo. Este título del Altísimo es un título que nos deja muy claro que Él está sobre todo y sobre todos. No hay nadie más alto que Él, eso significa Él es el Altísimo. Y siendo el Altísimo, Él es el digno de ser temido. No hay nadie más alto que Dios. Si hubiera alguien más alto que Dios, esa persona o ese ser debería ser temido, o deberíamos de adorarlo. Pero como no hay otro ser más alto que Dios, es por eso que Dios es digno de ser temido. ¿Por qué? Porque Dios es altísimo, porque Él ha creado todas las cosas. Y no solamente las ha creado, sino que otra vez, como el tema de este salmo dice, Él reina sobre su creación. No es como muchos creen que Dios creó todas las cosas y ahí las dejó. Y ya, Dios se olvidó de todo. Claro que no. Dios está activamente y constantemente reinando sobre la tierra y sobre todo el universo. Y hablando sobre el temor del Señor, ¿tú le temes? ¿Temes al Señor? Dice Proverbios 1:7, el temer al Señor, ¿qué es? Es el principio de la sabiduría. Si quieres ser sabio, si quieres que la Biblia te llame sabio, debes de temer al Señor. Si dices que sí, si dices, no, yo sí temo al Señor, bueno, ¿tu vida demuestra que temes al Señor? ¿Tu vida demuestra que le temes? ¿Tu vida demuestra que lo reverencias como Dios? ¿Tu conocimiento de Dios refleja que le temes? Lo que sabes de Dios, lo que continuamente estás aprendiendo de Dios, muestra que temes a Dios. Tu lucha diaria contra el pecado muestra que temes a Dios. Si no luchas contra el pecado día con día, significa que no temes a Dios, simplemente. Debes de rendirte a Él, debes de temerle, debes de dejar tu pecado, mostrando que te estás sometiendo a Él, te estás sometiendo a su reinado. Si no lo haces, si tu vida no lo demuestra, si tu conocimiento de Dios no lo demuestra, hay algo o alguien que temes más que a Dios. Lo más seguro es que tengas un ídolo al cual temas más, al cual sirvas más, al cual reverencies más que a Dios. Y el no temer a Dios es un grave pecado. De hecho, Pablo en Romanos 3:18, desde el verso 10, empieza a decir muchos pecados. No hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Al final, como una conclusión de todos esos pecados, dice Pablo, no tienen temor de Dios. Y podríamos decir que es el resumen, la raíz de todos los pecados: no temer a Dios, no creer que hay un Dios que reina sobre nosotros. ¿Cuál es la segunda razón por la cual debemos alabar a Dios? Verso 3. Debemos alabar a Dios por su poder de someter a todas las naciones. Otra vez, Él es el gobernador soberano y Él puede someter a cualquier pueblo. En tiempos de los judíos, llámese Babilonia, llámese los medos persas, y en nuestro tiempo, llámese Rusia, llámese Estados Unidos, el Señor puede someter a todos ellos, con solamente decirlo. Todo lo que Él ordena se hace. Efesios 1:11 dice, aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios quiere, se hace. Nadie ni nada puede frustrar los planes de Dios. Nadie puede interferir en los planes de Dios.
en Isaías 45:9. Leemos: ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? Esto es como muchos creemos que podemos frustrar los planes de Dios, cómo podemos pelear contra Dios. Y este verso nos dice: no eres más que barro en las manos del alfarero, y el barro no puede hacerle ni decirle nada al alfarero. Así tampoco nosotros podemos luchar contra Dios. Y bueno, todo esto es muy relacionado, pero ¿te sometes a ese reinado de Dios? ¿Te sometes a este poder de Dios? Si es así, así como dice el verso 3, dice: naciones sometemos junto con Dios. Y así lo vamos a hacer un día que reinemos con Cristo. Pero si no te sometes a Dios, un día vas a ser sometido. No importa con cuántas personas te unas, no importa todo lo que hagas para unirte, para pelear contra Dios, simplemente no vas a ganar. Estudiamos el Salmo 2 una vez, y el Salmo 2 dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué pasa cuando todos los pueblos y los reyes se reúnen para decir eso? Dice el verso 4: el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Es en vano que queramos luchar contra nuestro hacedor. La tercera razón por la cual debemos de alabar a Dios, verso 4 dice: es porque Él escoge nuestra heredad. Para los judíos, el que Dios escogiera su heredad significaba que les iba a dar una tierra prometida. Eso viene en muchos versículos como Génesis 12:7, Éxodo 3:8 y una bola de versículos más donde dice que Dios les iba a prometer una tierra, y esa tierra era la tierra de Canaán. Y esa tierra de Canaán, en el verso 4, a la segunda mitad, dice que es la gloria de Jacob. Jacob es Israel, no, nada más se está poniendo otro patriarca. Pero la gloria de Jacob significa como el deleite, el placer de Jacob. Y esto no nada más es para los judíos. Nosotros también podemos alabar a Dios como cristianos, porque Él nos ha escogido una heredad. ¿Y cómo es eso? O sea, Dios nos ha dado una tierra para irla a habitar. No, la heredad que Dios nos ha dado como cristianos no es un lugar físico. No se trata de la tierra de Canaán física, se trata de la Canaán celestial. Así como dice Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía o nuestra heredad no está aquí. ¿Dónde está? Está en los cielos, eso dice Pablo. Y también Pedro, en primera de Pedro 2:11, dice que somos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestra heredad no está aquí en la tierra, está en los cielos. Entonces, si tenemos la certeza de que el Señor nos va a dar esa Canaán celestial, debemos de vivir realmente como peregrinos, debemos realmente de vivir como extranjeros de esta tierra. Tanto Pablo como Pedro en esos pasajes nos dicen que si somos peregrinos y extranjeros, debemos de vivir de esa manera, como extranjeros y peregrinos. Debemos dejar todas las pasiones carnales. ¿Por qué? Porque no somos de aquí. No nos gusta lo que le gusta a este mundo. Nos gusta que las cosas de arriba. Debemos de pensar en las cosas de arriba. Debemos de vivir y actuar como profesamos, como extranjeros y peregrinos. Como que no nos gusta este mundo porque solamente estamos de paso, solamente estamos mirando a la Canaán celestial, solamente estamos viendo a la heredad que el Señor ha preparado para nosotros en el cielo. ¿Y tu vida demuestra que eres un peregrino, un extranjero en la tierra? O más bien, demuestras que te gusta más esta tierra física que lo que te puede dar Dios en el cielo. Antes de pasar a los siguientes versos, al final del verso 4 dice: la gloria de Jacob, a quien él ama. Esas tres palabritas, quien él ama, son muy importantes y no las podemos dejar pasar. Esto nos describe la relación entre Dios y su pueblo, nos describe la relación entre Dios y a quienes Él ha escogido.
Quiero que meditemos un poquito en Malaquías, capítulo 1, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, vamos a leer desde el verso 1, dice: oráculo, profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Dice: yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ese pasaje es bien importante. Es tan importante que Pablo lo cita ahí en Romanos 9. Aquí nos enseña cómo Dios puso su amor sobre Jacob y no sobre Esaú. Es importante ver que tanto Jacob y Esaú no merecían el amor de Dios. Merecían ser aborrecidos los dos por Dios. ¿Por qué? Por su pecado. Ambos pecaron, merecían el juicio de Dios. Pero ¿qué dice ese versículo de Malaquías? A Esaú aborrecí, pero a Jacob amé. Esto es algo que Dios hace. Esto es algo que Dios elige hacer, que es amar. Entonces, esto nos enseña, así como dice el Nuevo Testamento, que el Señor escogió a Jacob. ¿Por qué? Por gracia. Si yo los escogí, yo los amé. No lo merecían, pero yo los amé. Entonces Jacob, solamente Jacob y la descendencia de Esaú eran los que iban a probar y experimentar lo que es el amor de Dios. Y como conclusión de estos 4 versos, puedes regocijarte otra vez con el salmista para adorar a Dios. Lo puedes hacer con gozo, puedes batir tus palmas, puedes hacerlo con voz de júbilo. El salmista, si se fijaron, dio 3 razones. Estas 3 razones las crees suficientes para adorar a Dios. Si no, es claro que no has conocido a Dios, porque un cristiano podría quedarse con estas 3 razones y aún más podría decir un sinfín de razones. Tú puedes decir otras 3 razones para alabar a Dios ahorita. Si sí, lo has conocido, y eso va a ser importante para lo que va a decir el salmista ahorita. Y meditando otra vez en lo que viene al final del verso 4, puedes decir que el Señor te ama. Así como dice la gloria de Jacob, a quien Él ama, puedes decir que el Señor te ama. Vamos a hablar un poco sobre el amor de Dios. Y el amor de Dios se ve claramente y únicamente en una acción. Muchos dicen que Dios los ama. Ustedes se pueden topar a cualquier persona y dicen: sí, Dios me ama. Pero las razones que dan por las cuales dicen que Dios los ama es porque tienen salud, es porque tienen hijos, es porque les va bien en la vida o cualquier cosa. Dicen: sí, Dios me ama. Pero la Biblia deja muy claro cómo se manifiesta y en qué consiste el amor de Dios. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y enseguida viene la acción que demuestra el amor de Dios. Y dice: y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, si has conocido el amor de Dios por medio del perdón de tus pecados solamente a través de Cristo, puedes tener la total confianza y la total certeza de que Dios te ama. Él te ha escogido como Jacob por pura gracia. De hecho, tú más que nadie sabe que Dios no vio nada en ti. Dios no vio en ti nada especial que no vio en los demás para salvarte, para amarte. Y eso es lo que dice el Antiguo Testamento sobre Israel. En Deuteronomio 7, cuando dice Dios: te escogí, no porque fueras más grande, no porque fueras más poderosa, simplemente en el hebreo dice: te amé porque te amé. Te escogí porque te escogí. ¿Qué nos está diciendo esto? Porque quise, por pura gracia, no por nada en ti. Y es así que si tú conoces al Señor como tu Salvador, Él te ha amado. Ahora sí pasamos a los siguientes versos, del 5 al 7, y vamos a ver al aclamado Dios. Vamos a leer los 3 versos. Dice: Dios ha ascendido entre aclamaciones,
el Señor al son de trompeta. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con armonioso salmo. Otra vez, en un contexto de guerra y de victoria, inicia la celebración de los judíos de Israel. Lo que harían los israelitas al terminar una batalla y haberla ganado era darle toda la gloria a Dios. Eso es lo que hacían. Para esto, lo que hacían era ascender el arca de Dios. Por eso dice el verso 5, Dios ha ascendido entre aclamaciones. Lo que iban a hacer era cargar el arca de Dios y le iban a ascender hacia Jerusalén, hacia el templo. Y todo esto reconociendo que de Él venía la victoria nada más. El Señor nos ha dado la victoria, es lo que decían, y todo este salmo es una celebración de eso, por ejemplo. ¿Y qué tal tú? ¿A quién aclamas cuando eres librado de tus dificultades? Cuando eres librado de tus tribulaciones, ¿a quién aclamas? ¿Eres un fiel creyente que aclama solamente a Dios por lo que acaba de hacer? ¿O eres de aquellos que pasada la tormenta se olvidan de Dios? De esos que nada más buscan a Dios en tiempos difíciles. Lo que debes hacer es reconocerlo en todos tus caminos, en todo lo que te pase en la vida. Debes de reconocer su bondad y su gracia y su bendición cuando te va bien, cuando estás prosperando, cuando todo va bien, debes reconocer que de Él viene. Y cuando vienen las situaciones difíciles, también debes de reconocerlo como Dios. Debes anclar tu alma a Él, esperando que todo lo que Él haga va a ser para nuestro bien. Aunque sea una experiencia horrible, aunque sea una experiencia dolorosa, todo es para nuestro bien. Si se fijan en el verso 6, es interesante ver cómo se repite el mandato de cantar a Dios. Lo que esto nos dice, lo que esto nos sugiere, es que se está llamando a las personas a hacerlo. O sea, les están dando una orden al pueblo a cantar a Dios. Por eso se repite tantas veces. ¿Por qué tanta repetición? Porque solo ante Él se someten todas las naciones, sin importar su tamaño, número, preparación. Todo, cada vez que los israelitas, esto lo vemos mucho en los salmos, cada vez que los israelitas se topaban con una nación más fuerte o poderosa y confiaban en Dios, ganaban. No importaba el número, no importaban las circunstancias, ganaban cuando confiaban en Dios. Por eso dicen, canten a Dios. No canten por nuestra habilidad, canten a Dios, porque Él es quien nos ha dado la victoria. Y al final dice, canten alabanzas con armonioso salmo. La palabra para armonioso salmo es masquil. Si recuerdan esa palabra masquil, la vemos en la inscripción de muchos salmos. Y masquil significa que es un canto que nos va a instruir en algo. Cada vez que vamos a ver un salmo que dice masquil, tenemos que prestar atención porque es un salmo de instrucción, un salmo que nos quiere enseñar una lección importante. Entonces es así como debemos de cantar a Dios, con cuidado de nuestra mente, con nuestra mente pues, teniendo el cuidado de cantar a Dios con la inteligencia. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:15, Pablo dice, voy a orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Voy a cantar a Dios con el Espíritu, pero también voy a cantar a Dios con el entendimiento. Dios nos manda a usar nuestras mentes y nuestra inteligencia en todo lo que hacemos. Y también, y a lo mejor con unas ganas, en las cosas espirituales. Marcos 12:30, cuando Jesús nos menciona el gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Igual, cuando Cristo nos dice cómo debemos de adorar a Dios, ¿cómo dice que lo adoremos? En espíritu y en verdad. Muchas veces no prestamos atención a la palabra verdad. ¿Qué significa en verdad? Conforme a lo que Él ha revelado. Todo lo que viene en la Biblia es verdad. Y si lo alabamos en verdad, es conforme a lo que dice en la Biblia. Y para poder alabarlo en verdad, necesitamos estudiar bastante la Biblia. Es por eso que lo debemos de conocer. Es muy importante conocer a Dios. No puedes decir que lo vas a alabar o que lo vas a adorar si no lo conoces.
¿cómo vas a adorar algo que no conoces? ¿O cómo vas a adorar a alguien que no conoces? Es por eso que lo debes de conocer, por eso lo debes de alabar con armonioso salmo, con instrucción, teniendo un conocimiento de Dios. ¿Conoces a Dios? Si dices que sí, ¿qué conoces de Dios? ¿Continuamente estás haciendo esfuerzos para conocer más a Dios? Día con día lees la palabra, día con día oras, día con día lees un libro que te puede ayudar a entender la palabra de Dios. Finalmente, en los versos del 8 al 9 tenemos el trono de Dios. Vamos a leer el verso 8. Dice: Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Si se fijan, es como una conclusión del Salmo. Y el salmista nos dice que Dios reina sobre todas las naciones. Ahorita les decía, esta enseñanza viene a lo largo de toda la Biblia. Los judíos otra vez no creían que Dios nada más era Dios de ellos, o rey de ellos, sino que era Dios de todos los pueblos, de todas las naciones. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 16:31 dice: Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones, entre todas las naciones, el Señor reina. También el Salmo 22, un poquito atrás, 22-28 dice: porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. No nada más gobierna Israel, gobierna todas las naciones. Y no solamente eso, sino que también dice que está sentado en su santo trono. El decir que está sentado en su santo trono, aparte de estar reafirmando que Él reina, está sentado en su trono de rey, nos habla sobre el carácter del reino de Dios. Nos dice que su trono es santo. Dios reina santamente porque Él es santo. Esto significa que Él reina con perfecta justicia. Para Dios no existe la injusticia. Esto también se caracteriza, este reinado poderoso, este reinado sobre las naciones, que esté en su santo trono, resulta en su reinado sobre cosas tan pequeñas y tan arbitrarias, así tan aleatorias, como la caída del cabello humano o la vida de los pajarillos. Eso dice Jesús en Mateo 10, 29 al 31, que nuestros cabellos están contados, que los pajarillos, esos que en tiempos de Jesús se vendían por muy poquito dinero, dice Jesús, Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. Muchos cristianos tienen conflicto creyendo que el Señor realmente reina sobre todas las naciones. ¿Por qué? Pues lo que ven son gobiernos corruptos, leyes aprobadas que van en contra de su palabra, mucha blasfemia contra Dios, mucho dolor, mucho sufrimiento. Al ver todo eso dicen: es difícil creer que Dios reina sobre todo esto. Pero debemos entender que Dios reina sobre todas estas cosas y que permite todo esto. ¿Por qué? En Romanos 2:4 viene la respuesta. Si Dios acabara con el mal en este momento, créanme que muchas, pero muchas personas se perderían. Muchas personas morirían en sus pecados. Y en Romanos 2:4 dice: ¿tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia? ¿Y qué más dice? Ignorando que esa bondad, esa tolerancia, esa paciencia es la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. El hecho de que Dios no te haya juzgado aún es porque se está esperando pacientemente a que confieses tus pecados, a que te arrepientas. Y es lo que está haciendo ahora. Por eso hay tanta maldad. Está restringiendo su ira, está salvando a muchas personas antes de que venga su juicio final. Entonces debes de reconocer que Dios reina sobre todas las naciones, no lo dudes. O sea, a pesar de que las cosas no estén obrando bien, a pesar de que las cosas parezcan que no están en su trono, Dios está en su santo trono. Nada sucede fuera de su cuidado. De hecho, tenemos la promesa de Romanos 8:28. ¿Cuál es? Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Este versículo no tendría sentido si Dios no reinara sobre todo. Si Dios no reinara sobre el mal, si Dios no reinara sobre el pecado, ese versículo no tendría sentido alguno. Es por eso que lo podemos creer
y es por eso que lo podemos vivir. Finalmente, en el verso 9 dice: se han reunido los príncipes de los pueblos, como el pueblo del Dios de Abraham, porque Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. Aquí el salmista hace como una profecía, está teniendo una mirada profética al futuro, porque dice: muchos príncipes de los pueblos se reunirán como el pueblo del Dios de Abraham. Esto es una clara referencia a que los gentiles, a que las naciones, a que no nada más el pueblo de Israel, un día se iba a reunir para alabar a Dios. Ahí viene en Gálatas 3, del 7 al 9, Pablo habla un poquito más sobre esto, sobre cómo los gentiles iban a ser partícipes de esta bendición. Gálatas 3, del 7 al 9 dice: por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles o a las naciones, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Se fijan, también ven a Abraham en este salmo, en ese mismo verso 9 dice: el pueblo de Dios de Abraham. Y de hecho, el puro simple hecho de que tú y yo estamos aquí, abriendo la Biblia, escuchándola, aprendiendo de ella, es el cumplimiento de esa palabra, de ese verso 9. Es por eso que la Biblia dice que debemos de dar la gloria a Dios. Si tú has sido salvo, debes de darle gloria a Dios, porque te ha incluido en la descendencia de Abraham. Acabamos de leer en Gálatas 3 que ¿quiénes son los que descienden de Abraham? Los que son de la fe, los que nada más confían en Dios por su fe, no por sus obras, para que nadie se gloríe, solamente por la fe en Él. Entonces, ¿quiénes son los que son incluidos en el plan de Dios también? Todos los que son de la fe de Abraham, aquellos que reconocen que no pueden hacer nada para su salvación, aquellos que reconocen que necesitan un perdón urgente por Dios, y todo ello posible ¿por quién? Por Cristo, por lo que ha hecho en la cruz. Es por eso que el salmista finaliza diciendo: Él es ensalzado en gran manera. Él es ensalzado en gran manera porque no solamente Israel iba a ser salvo, sino porque las naciones iban a ser salvas por la fe. En Apocalipsis 5:9 tenemos esa imagen final de la alabanza a Dios. Dice: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces este verso 9 claramente se cumple ahorita y se cumplirá totalmente en el futuro. Y tú formas parte de esa alabanza de Apocalipsis 5:9. Eres un descendiente de Abraham. Como leímos, solamente hay una manera en la que podemos ser tenidos como hijos de Abraham, y es solamente teniendo fe en Cristo. No otra vez, no por tus obras, no por cuánto tú puedas hacer por Dios, no por el supuesto sufrimiento que te haces para pagar por tus pecados. A Dios le desagrada, odia y aborrece todo eso. A Dios nada más le agradan aquellos que se acercan por la fe y que creen que Cristo pagó todos sus pecados en la cruz. Este salmo apunta al reinado de Dios sobre todo. Y por ejemplo el Salmo 110 habla sobre que Cristo es el Rey, que Cristo un día va a ser quien va a reinar sobre todo el universo. Así que este salmo tiene su cumplimiento final en Cristo. Cristo va a ser quien va a juzgar a todo el mundo. Cristo va a ser quien va a reinar con perfecta justicia en el futuro. Así que el Rey soberano al cual debes dar la gloria, así como este salmo nos dijo muchas veces, es a Cristo. Ante Él es a quien toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor o el Rey o el soberano. Igual no importa cuánto puedas negar el reinado de Cristo. Él está sentado ahorita a la diestra del Padre, reinando con su justicia. Entonces lo que debes hacer hoy, ¿qué es? Reconocer a Cristo como Rey, someterte a su gobierno y confiar en Él solamente por la fe para estar entre aquellos
a quien Dios ama. Vamos a orar. Señor, gracias por un salmo más que nos anima, que nos invita a adorarte, a engrandecerte, a batir palmas, con voz de júbilo, alegre, Señor, porque tú eres Dios, tú eres el Altísimo, tú sometes a todas las naciones y tú nos das una heredad. Así que te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres digno y solamente tú eres digno de ser temido. Te pido que nos concedas el regalo de ser regenerados por ti, de cambiar nuestro corazón para tener un corazón que te tema, un corazón que te reverencie, un corazón que reconozca que solamente tú eres el Señor. Y una vez que lo hagas, Señor, a todos danos un espíritu alegre, un espíritu contento para alabarte, para cantarte, porque solamente tú eres digno de todo eso. Te damos gracias, Señor, por un salmo más que nos enseña mucho sobre quién eres tú y mucho sobre quiénes somos nosotros. Te damos gracias y despídenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.